La siguiente corre a cargo de Alejandro López Vidal. Versará sobre sostenibilidad y eficiencia energética con prefabricados de hormigón. Alejandro López es ingeniero industrial, comenzó como jefe de obra de montaje de estructuras y cerramientos, ejerce de 2008 como responsable técnico estructural y de sostenibilidad de Andefea, Asociación Nacional de Industrialización de Prefabricados de Hormigón, encargándose de la gestión técnica y promocional de las soluciones constructivas con prefabricados de hormigón estructural. Es interlocutor técnico de dicha asociación con la Administración y es miembro de diversos comités técnicos de certificación y normalización, entre otros, representante nacional del Comité Europeo de Normalización de Prefabricados de Hormigón o secretario técnico del Comité Español en la NORC de Construcciones Sostenibles en Edificación. Cuando quieras, Alejandro. Buenos días, ¿se me oye bien? Pues nada, gracias a la organización del Congreso por habernos dado la oportunidad a participar. De hecho, hasta este viernes por la noche no estaba previsto que fuéramos a estar aquí, así que si cometo algún desliz por el poco margen de tiempo que he tenido para preparar esta presentación, pues disculparme, pero en cualquier caso, finalmente pondré mi correo de contacto, con lo cual me tendréis a vuestra entera disposición. Para el que no conozca Andece, simplemente dos pinceladas. Somos la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón. En este momento pues, estamos representando a unas 110 empresas nacionales y, como ya me han introducido, pues nuestra labor un poco es hacer de voz autorizada del sector con el resto de agentes, con la Administración, con técnicos, estar en aquellos comités de normalización en los cuales los prefabricados de hormigón puedan estar implicados. A su vez, pues estamos en organizaciones empresariales más amplias, etcétera. Y bueno, la presentación la he dividido en dos partes, quizás por el objeto de estos encuentros. No me voy a ceñir solamente a lo que es la eficiencia energética, porque creo que es algo que está dentro de un marco mucho más amplio, que es el de lo que cada vez empieza a sonar y mandar un montón de foros, de puntos de encuentro, que es el término de la sostenibilidad, que parece que es algo que ahora todo el mundo quiere subirse al barco, pero yo creo que también por mi posición, como ha comentado, tengo el honor de ser secretario del Comité de ENOR de Sostenibilidad en la Construcción, en la parte de edificación. Entonces estamos un poco ahí en primera línea de batalla y sabemos un poco cuál es el camino que se está empezando a trazar. Es algo que está todavía empezando a trazarse, es decir, estamos todavía en el inicio del inicio. Y cuando nos sentamos y nos reunimos habitualmente, nos encontramos con que estamos muchos sectores, muchos profesionales, arquitectos, aparejadores, estamos de todo, o sea, todos los que estamos en alguna parte de todo lo que es la cadena constructiva, estamos ahí, incluso algún independiente, algún usuario, y luego hay todos esos ingredientes que se van poniendo ahí sobre la mesa, hay que cocinarlos, hay que llegar a parámetros comunes que nos permitan llegar a cualificar o cuantificar si una construcción puede ser más sostenible o no. Pero yo, después de un tiempo trabajando en este ámbito, he llegado a una conclusión bastante elocuente. Todo el mundo dice de que hay que ir hacia una construcción sostenible y yo creo que deberíamos de pensar de dónde venimos. Venimos de hacer la construcción muy insostenible, debemos de ir a hacer una construcción como creo que se debe hacer, una construcción como alguno apunta con sentido común. Y creo que esto pues, es algo que lamentablemente hemos ido perdiendo y estos son pues, muy buenos puntos de encuentro para abordar, para analizar todas estas posibilidades técnicas de aplicación que nos permitan ir hacia una forma de construir, yo creo que razonable, desde cualquier punto de vista, ya sea técnico, funcional, de forma justificada, etcétera. Y dentro de este nuevo marco que se está abriendo, o al menos al cual se le empieza a dar un mayor impulso, pues obviamente la eficiencia energética es casi yo diría que el corazón de todo esto. Pero aún así hay que verlo desde un ámbito pues, mucho más amplio. Y veremos un poco los ejemplos.
Como decían estos comités, ya lo primero es que nos encontramos todo tipo de agentes, de técnicos que de alguna manera tenemos nuestro peso o tenemos nuestros objetivos. Otra conclusión que yo he sacado siempre de esto es que, seguramente me equivoque, pero la digo y quedo más a gusto, que nos hemos olvidado de pensar como usuarios finales. El tema este, mismamente ayer hemos celebrado una jornada en el Ministerio de Fomento, en la Dirección de Vivienda, sobre eficiencia energética. O sea, esto es lo que está mandando ahora, hace 4 días solamente, ha entrado una gran novedad, que es que a partir de ahora cualquier vivienda o edificio que esté en alquiler o venta deba contar con la calificación energética, ese certificado. Yo el pasado domingo hice esta labor a un conocido, dije, pues te lo puedo hacer yo soy ingeniero industrial, pues mira, te lo voy a hacer por lo menos un poco para que veas qué es esto. Lo primero que está pasando con todo esto es que hay un rechazo cultural, es algo como que viene impuesto una nueva carga, un nuevo impuesto, y esto es como se está recibiendo, y esto es lo que percibe el usuario final. Y creo que todo esto al final tiene que conducir pasando por esta primera fase inicial de imposición a una fase final en la que todos los ciudadanos estemos convencidos. Nos olvidamos de que, no sé si el dato es 100% fiable, pero creo que el 90% de nuestro tiempo estamos debajo de espacios constructivos. Pero en cambio, me imagino que la mayor parte, por no decir todos los que estamos hoy aquí presentes, trabajamos en la construcción, pero cada uno piensa en su desempeño profesional tratando, y no puede ser de otra manera, de sacar la máxima rentabilidad o ser lo más productivo posible para la empresa o para el sector en el cual está involucrado. Pero yo creo que tampoco nos debemos de olvidar que al final todo esto lo estamos haciendo para algo, para que luego estemos aquí, y no debemos de olvidarnos de que esto no debe suponer nunca una carga. No me voy a entretener mucho más porque si no iría más a un terreno más de reflexiones personales. Lo que quiero decir es que en todo este marco que se está abriendo de sostenibilizar la construcción estamos todos presentes, y yo creo que debemos de ir a resultados más o menos coherentes, comunes, porque los objetivos yo creo que al fin y al cabo son los mismos. Al final todos somos usuarios y vamos a hacer uso de esas construcciones que vamos a llevar a cabo. Bueno, pero todo esto de la sostenibilidad, quizás igual me repito con algo de lo que se haya podido contar ayer o se vaya a contar posteriormente, así que disculparme. Todo esto en realidad tampoco es que sea algo novedoso. De alguna manera en la propia reglamentación, mismamente en el código técnico, en las características, en los requisitos esenciales, ya aparece. Por citar, hay 2 documentos que en realidad tienen un claro enfoque sostenible, el de salubridad y el de ahorro de energía, que entiendo, ya viendo la presentación anterior, es sobre el cual más tiempo o más ponencias se van a estar dedicando, pero esto de alguna manera va ligado a este enfoque al cual, pues, por razones políticas, se le quiere dar la importancia que hasta ahora pues, no se le había dado. Y también quiero apuntar otra cosa, porque nos encontramos en determinados ámbitos. Hace apenas 2 semanas estuve participando en la Escuela de Arquitectura, aquí al lado, en una charla, en un máster, sobre el tema de la sostenibilidad, y me gustó hacer antes la pregunta, ¿qué entendéis por sostenibilidad? Y la palabra más repetida era lo del medio ambiente. Digo, bien, el medio ambiente tiene su gran importancia, pero no nos olvidemos que hay otras 2 patas, que hay otras 2 dimensiones que no debemos dejar a un lado. Es decir, el medio ambiente parece que todo lo relacionado a la huella de CO2 es lo que manda, pero no nos olvidemos que el enfoque debe ser lo más amplio posible, que a su vez, si llevamos a cabo una construcción, deberá de tener el menor impacto ambiental, obviamente, pero deberá de ser confortable y deberá ser justificable económicamente, y todo eso hay que cocinarlo. Y ya adelanto que no es nada fácil. Y como decía, la eficiencia energética, bajo mi punto de vista, podríamos casi considerar que es el corazón, es un poco el núcleo de todo esto. No podemos hacer una construcción sostenible si es ineficiente desde el punto de vista energético. Quizás otras características que tanto la reglamentación nos exige como proyectistas usuarios podemos esperar, podríamos un poco jugar o priorizar más o menos, pero la eficiencia energética es algo que es innegociable y que está en el centro de todo.
Y a su vez pues, nos encontramos que los distintos materiales, las distintas formas de construir, diseños constructivos, etcétera, pues tendrán un mayor potencial o serán más fuertes en unos aspectos, en otros. Y ya vemos, por ejemplo, en el caso del prefabricado de hormigón, para ir acotando la exposición, cuenta con una cualidad que hasta ahora, pues, en realidad, aunque el código técnico lo cita, pero muy vagamente, no se sabe un poco cómo gestionar, lo que es la inercia térmica. El hormigón, obviamente, es un material que lo que ha hecho es imitar la piedra. Yo soy de un pequeño pueblo, la mayoría de las casas tienen más de 50, 60 años y nos encontramos con unos muros de piedra tremendos, porque pues, 50, 60 años atrás no había colectores solares para calentar el agua y al que le llegaba la electricidad era porque era de los que tenía unas condiciones distintas. Y nos hemos ido olvidando de ciertas técnicas bioclimáticas, ciertos aspectos que eran conocidos ya de siglos atrás y que nos hemos olvidado de que están dentro de los propios materiales que son de uso corriente. En el caso del hormigón, que es un material pues, que ha ido evolucionando de una manera notable y seguramente si dentro de 10 años tenemos otra vez la oportunidad de ver lo que hoy estamos aquí exponiendo, pues habrá quedado totalmente desactualizado. Es un producto que por sí mismo ha ido innovando, es una suma de una serie de ingredientes, con lo cual podemos buscar las prestaciones que nosotros querramos. Y me voy a detener en especial en el aspecto ese de la inercia térmica, que tiene una alta inercia térmica y esto me va a poder permitir, si lo gestiono debidamente, de manera combinada con otras estrategias orientadas pues, al diseño de la construcción, etcétera, sacarle el máximo potencial posible. Y ya vemos que la inercia térmica en realidad se apoya en las tres dimensiones, o sea, me está cumpliendo de forma global las tres dimensiones de la sostenibilidad. En el aspecto medioambiental, porque me va a permitir ahorrar emisiones de CO2 a la atmósfera, me va a permitir consumir menos energía. Esto, por otro lado, pues los espacios harán que la evolución de la temperatura sea mucho más estable, de tal manera que los usuarios, los que estemos dentro, pues no suponga una carga o unas molestias adicionales que podrían ser perfectamente prescindibles. Y por otro lado, para el usuario final, que es otro aspecto que yo creo que me gusta dejar claro, que muchas veces nos olvidamos de que nos pueda costar más o menos. Me encuentro con esta conversación a menudo a raíz del certificado, que la gente lo ve como un coste desproporcionado. Me decía en este caso de este conocido, dices que me cuesta el papel 300 euros. Le revisé las facturas y veía diciembre, enero, febrero de este año, coste de gas natural, solo de gas natural, 320 euros. Tío. No le dio ningún tipo de importancia, pero al papel que le va a permitir o nos va a permitir a todos, sin tener ningún conocimiento básico, asociar rápidamente si una construcción es más o menos eficiente desde el punto de vista energético, bueno, pues yo creo que esto como usuarios también tenemos que hacer nuestro esfuerzo para ir trasladándolo. Pero voy a continuar porque ya digo que si no me detendría más en aspectos más de reflexiones personales. No obstante, todo esto hay que cuantificarlo. De hecho, ya conocemos alguna herramienta, no sé si a lo largo, de hecho creo que iba a estar alguien aquí de GBC en mi lugar inicialmente, pero bueno, todos yo creo que conocemos más o menos que ya existen determinadas herramientas que nos permiten de alguna manera cuantificar el impacto medioambiental, más orientado al aspecto medioambiental, de una construcción. Las tenéis ahí y son de sobra conocidas. Pero no obstante, se está haciendo un esfuerzo global a nivel reglamentario de sentar unas bases comunes y que sean, con la idea de que sean plenamente aceptadas. Ir por unos parámetros comunes y en este caso pues, se han abierto dos líneas de trabajo a nivel reglamentario. Por un lado, a nivel internacional está pues, un comité que se encarga de desarrollar una serie de normas para cuantificar la sostenibilidad de las construcciones en ISO, y por otro lado hay un comité dentro de CEN, que es el 350. Dentro de este comité, bueno, pues como decía, yo tengo la fortuna de ser secretario del comité espejo en España, del 350, es el 198, que tampoco me voy a detener mucho. Luego, a su vez, dentro de estos comités, pues hay otros subcomités, cada uno está enfocado a unas determinadas líneas de trabajo,
Y dentro de este nuevo enfoque, pues aparecen una serie de normas que van de arriba a abajo, es decir, a nivel de edificio, que en realidad es lo que debemos de buscar que sea sostenible, edificio o infraestructura. Me voy a centrar más en el aspecto de la edificación por el lugar en el que estamos, pero tenemos que ir aguas abajo y vamos a llegar a productos, es decir, nosotros, por ejemplo, somos usuarios de coches y un coche será más o menos sostenible y eso es lo que al final es el producto que nosotros compramos, un vehículo, y tendrá una serie de parámetros, de indicadores que nos dirá si es más o menos sostenible, por ejemplo, el tema de las emisiones de CO2. Pero nosotros tenemos que ir más abajo y en este caso a mí me toca representar a fabricantes de productos de construcción. Es decir, le tengo que dar componentes de ese vehículo o componentes de ese edificio que de alguna manera demuestren si van a contribuir más o menos a la sostenibilidad del edificio. Por sí solo no me va a decir nada, luego lo voy a tener que integrar en lo que es el edificio para que, en primer lugar, el proyectista, en la fase de diseño, de concepción de su obra, pues determine o tenga a su disposición determinados indicadores que de alguna manera le orienten para que obtenga aquellas soluciones constructivas que sean más justificables desde el punto de vista sostenible. Y en este caso también quiero destacar lo que estamos haciendo nosotros, a título ilustrativo, porque me parece también oportuno y no quiero dejar escapar esta oportunidad, porque también es una pregunta que nos hacen habitualmente. Cada vez se empieza un poco más a extender el hecho de que me demuestres o me des una declaración ambiental de tu producto. Bueno, ya para empezar no existen. Hoy, a fecha de hoy, no existe ninguna. Seguramente en lo sucesivo, y si hay alguien aquí que lo sepa, pues que me lo rebata. Hay iniciativas sectoriales para empezar a desarrollar estas declaraciones y en el corto plazo van a empezar a salir las primeras, pero al menos no tengo constancia, que al menos a nivel europeo, a nivel CEN, estén apareciendo. Seguramente en poco tiempo aparezcan. Y es un poco donde me voy a meter a detallar más lo que es esto, para ver de alguna manera cómo la eficiencia energética se integra en todo este enfoque. Simplemente, no sé cómo voy de tiempo, 10 minutos, vale. ¿Qué es una declaración ambiental de producto? Pues simplemente es una norma, unas reglas de diseño que me van a permitir valorar los impactos medioambientales que tiene mi producto, desde que me suministran las materias primas hasta el final del ciclo de vida de este producto, hasta que se va al vertedero. Y en este caso, pues existe ya una norma genérica que nos está permitiendo a los sectores, a los distintos sectores, adaptarlas, es decir, una guía que me va a permitir a mí desarrollar mi declaración ambiental de producto específico, pues ya sea la madera, estábamos hablando del poliuretano proyectado, no sé si lo están haciendo o no, probablemente sí, la cerámica, etcétera. Cada sector está ya trabajando en esta línea, es al menos de lo que tengo constancia. ¿Y en qué se basa esto? En cuantificar dichos impactos. Y ha dividido en varios módulos estos indicadores, en qué medida tienen un mayor peso o menor peso. Incluso hay algunos que nos pueden salir con un balance positivo, pero lo vamos a ir viendo muy rápidamente. Y como digo, estas declaraciones ambientales de producto pasan por una serie de fases, que son pues, las mismas que aparecerán en cualquier producto desde su nacimiento hasta su muerte. Y pasan por una primera etapa, que sería la etapa de producto, lo que es suministro, transporte de las materias primas a la fábrica, si es un elemento elaborado, la fabricación, y eso constituiría el primer módulo. Luego lo que sería el proceso de construcción, transporte a obra, construcción, y a partir de ahí nos detenemos en la etapa de uso, que es pues, todo aquello en qué medida contribuirá o penalizará, según la importancia que pueda tener desde el punto de vista estrictamente medioambiental, y cuando este producto pues, o la construcción pues, se demuela o se deconstruye, incluso con la posibilidad de que esos productos sean reciclables y puedan otra vez reincorporarse a un nuevo ciclo productivo. ¿Aquí qué se está haciendo? En realidad se ha determinado que como lo único perfectamente cuantificable es hasta que yo pongo el producto en la puerta, mi producto de construcción, la puerta de mi fábrica, pueda determinar simplemente estos impactos.
Y esto es lo único que es obligatorio y es lo que están siguiendo la mayoría de sectores, basándose en que no tienen estimaciones de cómo se va a comportar en el futuro. Hay otros, porque es otra posibilidad que se abre siguiendo estas normas, que es lo que se llama cuna puerta con opciones, que es declaro hasta que sale mi producto de la puerta, pero además también valoro los impactos que tengo en otras fases posteriores y yo elijo cuáles, obviamente aquellas que me puedan interesar más. Y hay otro escenario que es contar todo lo que haces desde el nacimiento hasta el final, lo que se llama cuna tumba, y es el que nuestro sector está siguiendo, también por razones de que, sobre todo en la fase donde mayor beneficio podemos llegar a tener es cuando el producto está en la obra. Bueno, no me voy a detener mucho más en esto porque es un poco sentar las bases. Esto también es un poco, estos datos vienen a dejar un poco de manifiesto que lo que se está haciendo desde un punto de vista razonable no termina de ser mínimamente comprensible. De ahí decía que nos sentamos todos y cada uno al final trata de luchar y de que primen sus intereses. Nos estábamos olvidando de la fase más importante, que es el producto cuando está incorporado en la construcción, pues algo que en la mayoría de los casos se está dejando a un lado. Con lo cual, esto como potencial usuario de estas herramientas, de esta información, debemos de ser conscientes en qué medida podemos llegar a comparar unos tipos de productos con otros. A su vez, ¿cuáles son estos impactos? Bueno, pues se han determinado que hay 24 indicadores desde el punto de vista medioambiental. Están las emisiones de CO2, el potencial de agotamiento de la capa de ozono. Yo no soy químico, no sé si aquí habrá algún experto en análisis de ciclo de vida y seguramente pues tenga mucha más información, pero en realidad son 24 indicadores y algunos de ellos es en qué medida se usan más o menos energías renovables o en qué medida contribuye a que el consumo de energía que voy a tener en mi edificio, pues el producto va a penalizar o a bonificarlo por otro lado. Y es lo que vamos a ver un poco ahora, qué es lo que creemos que podemos aportar en nuestro sector. Simplemente el hormigón yo creo que tampoco tiene mucho más que decir porque es un material sobradamente conocido, es el material de construcción más empleado en el mundo y cuenta con una serie de características que lo convierten, si no en idóneo, en competitivo. Luego que cada uno decida si le interesa o no. Simplemente por la posibilidad de casi conformar cualquier forma que nosotros deseemos. Y eso nos da mucho margen de maniobra, incluso como decía antes, al ser la suma de una serie de ingredientes, pues teniendo una cierta cualificación y sabiendo con quién se puede trabajar, llegar a obtener unas prestaciones de valor añadido según se requiera en la parte de diseño. Pero no voy a detenerme mucho más. En cuanto a la industrialización, no debemos olvidarnos que puede ser una construcción más o menos eficiente, pero nos interesa también que los residuos sean lo menores posibles. Bueno, en este caso, ir hacia una construcción industrializada frente a la construcción pues más tradicional, in situ, pues también nos va a permitir reducir en gran medida esos residuos, con lo cual las necesidades de nuevos productos materiales pues acabarán siendo menores. Esto es una imagen tampoco demasiado elocuente. Y me voy a centrar finalmente en el aspecto, en aquella cualidad que creemos que desde el punto de vista de la eficiencia energética se le puede llegar a sacar más partido. De hecho, en el proyecto del Real Decreto del nuevo Código Técnico de la Edificación, en la parte del documento básico de ahorro de energía, no ha variado nada en cuanto a la inercia térmica, simplemente creo que aparece en dos apartados, lo menciona, dice se tendrá en cuenta, pero no te dice cómo se puede llegar a tener en cuenta. Entiendo que la mayoría conozca cómo funciona la inercia térmica de los materiales, simplemente es en función de la temperatura que podamos tener en el exterior, pues el tener unas barreras, unos materiales o unas secciones constructivas que tengan más o menos inercia térmica, nos permitirán que la evolución de la temperatura pues se amortigüe más, es decir, no estemos sufriendo tanto la evolución de la temperatura exterior y luego, por otro lado, que se retarde más en el tiempo. Esto es algo que de alguna manera va a repercutir en las mayores o menores necesidades desde el punto de vista de la climatización, sobre todo en los meses calientes, en el tema de los consumos por refrigeración.
Y esto ya se ha hecho algo. Me imagino que muchos de vosotros, por no decir todos, el año pasado pues visitaréis la Feria Solar de Decathlon, pues se montó un prototipo que ha llevado a cabo, fue un proyecto liderado por varias empresas cementeras y que demostró de alguna manera, era un módulo aproximadamente de planta cuadrada de 10×10, enteramente hecha con paneles prefabricados, y lo más llamativo, y esto es un proyecto, lo ha citado antes, entonces me animo a decirlo, que el estudio lo dirigió Servando Álvarez, de la Universidad de Sevilla, y demostró simplemente que cambiando este edificio hecho con cerramiento tradicional por un cerramientos totalmente hechos con elementos prefabricados de hormigón, mejoraba notablemente la calificación energética. Nos íbamos desde el punto 1, que sería aplicación directa del código técnico a la edificación, al punto 2, simplemente con ese cambio. Pero como decía antes, todas estas estrategias por sí solas pues no valen. La inercia térmica, por ejemplo, hay que activarla, hay que dotarle de valor, hay que ponerla en marcha. Bueno, pues se hicieron unos análisis numéricos combinándolo con otras estrategias de diseño. Por ejemplo, activando pues una ventilación nocturna en los meses calientes, y de esa manera pasamos pues del punto 2 al punto 2.1, de tal manera que las necesidades por refrigeración pues se rebajaron. E incluso se vieron posibilidades añadidas, que era tener una galería acristalada buscando una orientación óptima. Pues un muro trombe se hizo y se llegó en ese caso a obtener una calificación energética. Bueno, ayer, como decía, tuvimos la oportunidad de organizar una jornada en el Ministerio de Fomento, se explicó en mucha más profundidad, lamento que por tiempo no lo puedo hacer, pero ya digo que me tenéis a vuestra disposición para dar mucha más información al respecto, de valores numéricos de lo que se había hecho. Otros ejemplos de lo que está haciendo la industria, y creo que con esto, con 2-3 minutos me llegue. Me gusta poner también este ejemplo porque nos reconforta también saber que las empresas españolas o los técnicos españoles también podemos ir fuera a hacer cosas. Esto es un proyecto que lideró o en el que participó una empresa prefabricadora española y se hizo en Francia. En Francia, para el que no lo conozca, hay un instituto, el Centro del Hormigón, que se llama CERIP, que tiene una filosofía, la verdad es que bastante envidiable, que es que las empresas tienen que dotar cada año un porcentaje, creo que era el 0,8-0,9% de sus beneficios anuales, allí todavía ganan, para este instituto, y este instituto puede llevar a cabo proyectos de investigación, y ellos dicen, pues nos vamos a centrar en estas determinadas líneas. Bueno, pues aquí recurrió, pese a que es una industria potente, a una empresa española, participó en este proyecto que se llamó el edificio Energie, hicieron una serie de simulaciones y vieron también que había una serie de ahorros notables desde el punto de vista del consumo de la energía, incluso pues vieron la posibilidad de que gracias a industrializar dicha construcción, otros elementos ya podían ir incorporados en los propios elementos prefabricados, como era el caso de los paneles solares fotovoltaicos. Pero esto ya digo que al final, sobre todo, cuenta con que la participación sea lo más multidisciplinar posible y que todos estos criterios o decisiones se tomen en la fase de proyecto para sacar el máximo potencial posible, no solo analizándolo desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista económico y demás. Y voy a poner un ejemplo bastante llamativo de un proyecto que justamente ahora nos vamos a embarcar, que también en este caso pues está el propio Servando Álvarez, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Lleida y el Instituto Eduardo Torroja, que es utilizar el espacio muerto que tienen los alveolos de las placas alveolares para introducir unas cápsulas que alberguen materiales de cambio de fase. No sé si a lo largo de estas jornadas se comentará algo, pero ayer es que se citó ya varias veces lo de los PCMs, los materiales de cambio de fase, porque es algo que está ahí, que ya se conoce, pero todavía no se ha probado lo suficiente como para saber el gran potencial que pueden tener determinados elementos si a su vez incorporan estas materias. En este caso vamos a utilizar parafina, que es un material que aproximadamente entre 15 y 25 grados centígrados cambia de fase, y nos va a permitir, ya tenemos la casi certeza, mejorar notablemente o reducir al máximo las necesidades de climatización, especialmente en los meses calientes.
Ya digo que es un proyecto que ya había sido iniciado y nosotros como industria nos vamos a embarcar, incluso pues, con temas de instalaciones que van incorporadas para que fluyan corrientes de aire, etcétera. Y estudios también que se han hecho, una tesis doctoral que se hizo aquí recientemente para ver la comparativa en cuanto a los consumos de energía. No nos olvidemos de que para fabricar y para producir también estamos consumiendo energía, con lo cual yo también entiendo que eso es eficiencia energética, aunque no sea del edificio, eso luego hay que sumarlo. Y hay otras cualidades que le hacen al hormigón pues también idóneo en este nuevo enfoque, pues, por ejemplo, dado el caso también la posibilidad de jugar con las tonalidades para, desde el punto de vista estético, formal de la construcción, como de que se adapte a las condiciones climáticas, pues sea lo más coherente posible. Y termino porque no sé si me estoy extendiendo. Muy rápidamente, esto sería un poco la estimación que tenemos de lo que puede acabar siendo nuestra declaración ambiental de producto, en la que vemos que quedamos penalizados, sobre todo al principio, pero a medida que nos vamos más hacia allá, pues creemos que vamos a mejorar, sobre todo por este aspecto que destaco, que es la propia inercia térmica del hormigón. Habrá otros materiales que, en cambio, pues tengan una evolución inversa, que tengan en la fase de fabricación una menor carga ambiental. Pero, como digo, con esto creo que hay que ser bastante cuidadoso cuando empecemos a hacer uso de este tipo de información, pues si nos dan una información parcial, pues probablemente nos puedan conllevar a tomar decisiones no muy acertadas. Y bueno, termino. Creo que todo esto pasa, como he dicho al principio, por una aceptación de todos los usuarios. Todavía queda mucho margen de mejora, tanto en las materias primas, en la forma de fabricar, en la forma de concebir, en la forma de transportar, etcétera. Incluso en las propias instalaciones industriales, y todo pasa por un cambio de mentalidad. Y termino. Me parece bastante llamativo, por ejemplo, la industria del prefabricado en el Reino Unido es bastante puntera en todos estos aspectos y concibe las cosas de manera muy diferente, y hace unos años, creo que en 2008, estableció una hoja de ruta y dijo: mira, quiero mejorar como industria a todos los niveles, y determinó una serie de indicadores que le marcaban una serie de objetivos para mejorar. Por ejemplo, en el tema de la eficiencia energética, dijo: tiene que haber alguna manera de que el consumo de energía para fabricar mis elementos sea mucho menor. Estableció una hoja de ruta y en esas está. La semana pasada ha tenido un congreso y está mejorando incluso los objetivos. Está la repercusión que tiene el consumo de energía que está teniendo, está también incentivando pues, incluso tener a su disposición determinadas instalaciones renovables al lado de las plantas para nutrirse de ahí. Y bueno, tenéis mi correo electrónico, y ya digo que en media hora he intentado concretar lo máximo posible, pero estoy a vuestra entera disposición para resolver cualquier consulta que podáis plantear. No sé si ahora da tiempo a alguna pregunta, y nada, muchísimas gracias. Gracias.